es un tratamiento y todo eso, obviamente lo van a ver cuando vean la asignatura de psiquiatría, ¿ya? Entonces vamos a ver conceptos bien básicos nomás, y que son los más frecuentes que se pueden presentar en pacientes que vean en cualquier momento, ya no necesariamente en hospitalización de psiquiatría, ya, sino que pacientes que se ven cotidianamente, y estos son en el fondo los síntomas más frecuentes de la esfera psiquiátrica de los pacientes que vemos en atención primaria y diariamente, ¿ya? Por eso es que es importante que conozcan, digamos, estos síntomas, porque como les digo, son altamente prevalentes, ¿ya? No que necesariamente sepan sobre la patología en este momento, sino que conozcan las características y los síntomas, al igual que ya han visto la gran mayoría de la sintomatología de otras enfermedades, ¿ya? Ya, entonces, el primer síntoma psiquiátrico que vamos a ver es un concepto que se llama astenia, ¿ya? La astenia muchas veces se confunde un poco, o los pacientes en general no manejan este término, ya, pero suele confundirse mucho con conceptos como cansancio, ¿ya? O sea, ¿con qué conceptos lo asocia los pacientes cuando consultan, digamos, ya por cualquier otra cosa o por esto mismo? Lo llaman cansancio, el paciente se siente cansado, decaimiento, debilidad o fatiga, ¿ya? Esos son los términos que los pacientes utilizan habitualmente para dar a entender, digamos, este síntoma que clínicamente se conoce como astenia, ¿ya? Lo que significa específicamente la astenia es falta de ánimo o pérdida de la energía, ¿ya? Entonces, por eso se puede confundir muchas veces, o la gente le llama, como les digo, cansancio, debilidad, y es importante ahí que podamos hacer la diferencia, porque cansancio, cuando una persona dice, mire, vengo porque me siento cansada, siento mucho cansancio, ¿a qué cansancio se refiere? Puede ser una disnea, por ejemplo, un cansancio de que le cueste respirar, puede ser que se le cansen las piernas, por ejemplo, que tenga como una debilidad muscular, ¿ya? O puede ser un cansancio más anímico o más relacionado con la esfera mental, ¿ya? Entonces, por eso es que hay que tratar de hacer ahí la diferencia. Lo mismo cuando la gente dice tengo como una debilidad, como un decaimiento, ¿ya? Entonces hay que tratar de hacer la diferencia si se refiere entonces a un cansancio o debilidad más físico, ¿ya? O si es algo más mental o emocional. Pero la astenia, el concepto de astenia en el fondo es falta de ánimo, ¿ya? Falta de ánimo, falta de energía, ¿ya? O sea, no es un cansancio físico, sino que es un cansancio mental, ¿ya? Pero como les digo, la gente a veces confunde y usa otros términos, porque desconocen obviamente el concepto de astenia. Es importante sobre todo, y aquí donde es bueno, uno tiene que echar mano a todo el interrogatorio en primer lugar para distinguir los conceptos o diferenciar lo que es una debilidad muscular o una disnea, por ejemplo, ¿ya? Y también, por supuesto, el examen físico que nos va a permitir, en particular el examen neurológico, descartar, por ejemplo, una debilidad muscular. Que la gente puede decir, a lo mejor el paciente puede decir, mire, siento como una debilidad en todo el cuerpo, ¿ya? Pero a lo mejor sus músculos, cuando uno evalúa la fuerza muscular, pues es normal que no haya ninguna alteración en su fuerza muscular, ¿ya? Entonces, por eso es que ahí, en conjunto con la anamnesis y hacer un buen examen físico, nos va a permitir descartar causa orgánica de esta debilidad o de este cansancio, ¿ya? O si efectivamente es un cansancio más de tipo mental. Al igual que cualquier otro síntoma, en la astenia también hay que caracterizar, evaluar las distintas características, describir y tratar de investigar todas las características de este síntoma, al igual que hacemos con el dolor, por ejemplo, ya con todos los otros síntomas. Entonces tenemos que preguntar el tiempo de evolución, por ejemplo, o sea, desde cuándo se siente cansado, desde cuándo siente esta falta de ánimo, ¿ya? Si es continuo durante el día, o sea, si la persona todo el día se siente así fatigado, con falta de ánimo, o es en algunos momentos del día, ¿ya? Si se relaciona con la actividad física o mental, por ejemplo, si siente esto cuando está en su trabajo, o lo siente cuando está en la casa, ya en qué momentos o con qué relaciona esta falta de energía, esta falta de ánimo, ¿ya? Si se alivia con el reposo,
Porque puede ser, hay mucha gente que cuando está en su trabajo, por ejemplo, siente esta falta de ánimo, pero si el fin de semana, los días libres, que está en su casa, andan súper bien. Entonces, hay que ver si tiene relación con la actividad misma, ¿ya? Y se alivia o no con el reposo. Y si presenta otros síntomas asociados, ¿ya? Síntomas asociados tanto físicos como psicológicos. Esta caracterización de la astenia nos va a permitir esencialmente dividir la astenia en dos tipos. Hay una astenia que es de origen orgánico, que tiene relación con otras patologías de base, y hay una astenia que es de origen psíquico, ¿ya? Que es netamente mental y emocional. Entonces, hacer estas preguntas, ya describir estas características, nos va a permitir diferenciar entre estos dos tipos de astenia. La astenia orgánica es aquella que por lo general se acentúa con la actividad del día. O sea, la persona en la mañana despierta bien, despierta con ánimo, se levanta, y en la medida que avanza el día se va sintiendo cada vez más cansado y va perdiendo la energía, la vitalidad, ¿ya? Por lo tanto, es más intensa durante las tardes. O sea, despierta bien, pero en las tardes ya se va generando este cansancio, esta falta de energía. Disminuye con el reposo, o sea, si la persona estuviera en reposo todo el día, digamos, en reposo, sin hacer mucha actividad, por lo general se mantiene bien. Pero al hacer actividad se va disminuyendo su energía, se va disminuyendo su estado de ánimo. Suele tener síntomas asociados que están relacionados con la enfermedad de base, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta astenia orgánica, se llama orgánica en el fondo porque tiene relación con una enfermedad netamente física, digamos, ¿ya? Por ejemplo, las infecciones. Es muy frecuente las infecciones, tanto agudas, ¿ya?, como subagudas, pueden generar este tipo de astenia. En la actualidad, digamos, hablando un poquito de la contingencia, el COVID, por ejemplo, ya se ha visto mucho lo que se llama el síndrome post-COVID, que genera, después de que pasa la infección respiratoria, que pasan los síntomas respiratorios, hay pacientes que quedan después varias semanas con un cuadro de astenia, ¿ya? Quedan con mucho cansancio, con mucha falta de ánimo, falta de energía, que quisieran estar todo el día acostados, que hacen un poquito de actividad y se cansan mucho, ¿ya? Eso suele pasar, entonces, se ha visto mucho con casos de personas que han tenido COVID, ¿ya? Entonces, es una astenia, pero es de origen orgánico porque viene después de un cuadro infeccioso, ¿ya? ¿Querías preguntar algo? Sí, ¿supone que me cuenta la diferencia entre la astenia y la dinamia? Mira, son síntomas muy similares. En estricto rigor, la astenia es falta de ánimo, la dinamia es falta de energía, ¿ya? El ánimo podríamos decir que es como la iniciativa de hacer cosas. Y la energía es como la capacidad de hacer esas cosas. Son muy similares en realidad, ¿ya? Pero en estricto rigor, astenia es falta de ánimo y adinamia es falta de energía. Pero pueden hacerse equivalentes si uno, para describir, digamos, los síntomas, pueden hacerse equivalentes. ¿Ya? Gracias. Ya, entonces, hay otras infecciones, por ejemplo, que también producen astenia. Por ejemplo, una persona que está con gripe, con una influenza, ya que también tiene mucha falta de ánimo. Ya los casos de las hepatitis agudas, por ejemplo, que a veces no tienen tantos síntomas como vómito o dolor, sino que el síntoma más marcado generalmente en una hepatitis aguda puede ser en un principio solamente la astenia, ¿ya? Antes de que se haga el diagnóstico incluso de la hepatitis, ¿ya? También hay causas crónicas como un daño hepático crónico, una cirrosis avanzada, por ejemplo, algunas enfermedades endocrinológicas como el hipotiroidismo, ya la anemia crónica de carácter severo también genera mucha astenia, una diabetes descompensada de larga data también, ¿ya? Entonces, en el fondo, la astenia orgánica tiene esta característica de que en general el paciente despierta bien en la mañana, pero se va bajando su estado de ánimo a lo largo del día, es como que va perdiendo la energía, la vitalidad, ¿ya? Y generalmente vamos a encontrar otros síntomas físicos asociados a la enfermedad de base, ya de la que está, la enfermedad de base, digamos, que acompaña a este síndrome asténico, ¿ya? Y pueden ser entonces infecciones o cualquier otro tipo de enfermedades crónicas.
En el caso de la astenia psíquica, ya que es la de origen mental o emocional, suele ser más acentuada en las mañanas. La astenia psíquica en general, el paciente despierta ya con mucha falta de ánimo, le cuesta mucho poder levantarse, poder comenzar a hacer sus actividades del día, y ya a medida que pasa el día generalmente como que se va activando poco a poco, ¿ya? Tiende a disminuir la astenia incluso al final del día. Personas que ya en la noche suelen estar como más activas y pueden funcionar más fácilmente, ¿ya? Pero en las mañanas es cuando más les cuesta, digamos, iniciar el día, salir de la cama, levantarse. Yo creo que les pasa a todos. No se correlaciona con la actividad. En realidad esta astenia, ya sea que la persona esté trabajando o esté en su casa, va a tener igual los síntomas de la astenia, ¿ya? O sea, no tiene que ver con si está haciendo mucha actividad o no. Ya puede estar en reposo, acostado todo el día en cama, y aún así igual presenta esta falta de ánimo, ¿ya? Y, o sea, no se relaciona con la actividad y por lo tanto no disminuye con el reposo. O sea, en general no tiene relación, como les digo, con el hecho de que esté trabajando o de que esté en la casa haciendo reposo, ¿ya? De aquí esta es la que está más relacionada con enfermedades psiquiátricas o emocionales, ¿ya? Como principalmente la depresión y la ansiedad, ¿ya? Y por lo tanto puede asociarse a otros síntomas psíquicos que son parte de estas enfermedades igual, como nerviosismo, insomnio, falta de concentración, pérdida de intereses, ya que lo vamos a ver en el contexto de estas otras dos enfermedades, la depresión y la ansiedad, ¿ya? Entonces, generalmente aquí puede que no haya ningún otro síntoma físico, que el paciente no tenga ninguna otra molestia, que no tenga ningún dolor, por ejemplo, ya no hay ninguna otra enfermedad asociada, no hay una infección, sus exámenes, se le mandamos a hacer exámenes, todos sus exámenes están normales, ya, sino que el problema es solamente su falta de ánimo, ¿ya? Y ahí entonces es donde, si además hay otros síntomas asociados de la esfera psíquica, entonces uno llega a la conclusión de que se trata de una astenia de origen psíquico o mental, ¿ya? Ahora, a veces puede que en algunos casos ya sea secundario incluso sea secundario a lo que se llama el estrés, ¿ya? Un estrés crónico puede derivar en una astenia psíquica y puede derivar finalmente en un cuadro depresivo o ansioso, ¿ya? Eso es lo que pasa entonces cuando hay una actividad laboral excesiva y falta de descanso, ¿ya? O cuando la rutina diaria se les hace muy monótono. Es muy frecuente que las personas consulten, las personas con cuadros de estrés crónico, por ejemplo, consulten porque generalmente porque están desconformes con su trabajo, por ejemplo, ¿ya? Les cuesta cada día más, o sea, pierden la motivación, tienen falta de ánimo para ir a trabajar, ¿ya? Y eso generalmente porque ha habido una sobrecarga o porque mucha monotonía, muy rutinaria su actividad, o porque a veces pasan años en que no se toman vacaciones, por ejemplo, y ya llega un momento en que no quieren saber nada de su trabajo, ¿ya? Pasa mucho entonces una persona sometida a un estrés laboral, y que si se hace crónico este estrés, ya después puede empezar a surgir los síntomas de una astenia, entonces en que cada vez la persona pierde más motivación y pierde más el ánimo para poder realizar sus actividades laborales, ¿ya? Y eso tiene el riesgo entonces de transformarse después en un cuadro ansioso o depresivo, ¿ya? Entonces esta astenia psíquica también puede tener su origen en un estrés o una sobrecarga laboral, ya cuando no se trata a tiempo. Ya. Otros síntomas muy frecuentes de ver también en la práctica clínica es el nerviosismo y la ansiedad, ¿ya? Aquí tenemos que diferenciar estos dos conceptos, que son bastante similares, muchas veces se confunden, ¿ya? Pero que la intensidad los hace variar. El nerviosismo en general es un concepto relativamente fácil de manejar porque todo el mundo conoce el concepto de nerviosismo. Ustedes le preguntan al paciente, todos los pacientes en realidad conocen el concepto de estar nervioso, de sentirse nervioso, ya del nerviosismo. Entonces relativamente fácil en el momento de hacer la anamnesis, es fácil poder interrogar al paciente sobre este síntoma, ¿ya? Porque es un concepto conocido. Entonces,
¿A qué se refiere en general el nerviosismo? Es un estado como de irritabilidad e intranquilidad, ¿ya? Por lo general es un estado transitorio y generalmente es reactivo a alguna situación. O sea, podríamos considerar, en otras palabras, que el nerviosismo es una reacción natural o normal o esperable ante una situación que genera digamos, un estrés, ¿ya?, para el paciente. En algunos casos puede ser más o menos intenso, ¿ya?, pero suele ser en el fondo alguna reacción natural a un estímulo, ¿ya? Uno por lo general puede preguntarle al paciente fácilmente si se ha sentido nervioso y generalmente los pacientes relacionan, saben al tiro a qué se refiere. Entonces uno le pregunta, ¿ha estado nervioso últimamente? ¿Ya? ¿En qué lo ha notado? ¿En qué nota que está nervioso? Y ahí el paciente puede decir, sí, mire, porque siento que ando como con angustia, como con dolor de estómago, me tiritan las manos. Y el paciente puede entonces empezar a decir una serie de síntomas, de manifestaciones físicas que pueden estar relacionadas entonces con este nerviosismo. Y ahí es donde uno tiene que preguntar en qué contexto se siente nervioso. Si anda nervioso todo el día sin haber motivo o si se pone nervioso en ciertas situaciones. Por ejemplo, es muy frecuente que los pacientes se ponen nerviosos cuando van a médico, ¿ya? Entonces les sube la presión, por ejemplo, ya les da taquicardia, se ponen más temblorosos, ¿ya? Entonces se ponen nerviosos con una situación específica. Entonces hay que preguntar si se ha sentido nervioso y en qué contexto, cuándo le pasa. Cuando es este nerviosismo que está asociado a una situación específica, entonces uno lo puede considerar como una reacción normal, natural, ¿ya? Pero si es un nerviosismo constante, que la persona está nerviosa todos los días sin haber motivo, y ahí se pasa a hablar de algo más patológico, que es el concepto de ansiedad, que lo vamos a ver después. El nerviosismo puede tener, como les decía, manifestaciones físicas como el temblor, la sudoración. Generalmente son manifestaciones del sistema nervioso simpático, ¿ya? Temblor, sudoración, taquicardia, palpitaciones, ¿ya? Cuando ustedes le preguntan al paciente, entonces los describe. ¿Qué es lo que siente cuando está nervioso? ¿Ya? Hay que descartar siempre cuando existen estos síntomas cuadros orgánicos como por ejemplo el hipertiroidismo, que también da palpitaciones, da taquicardia, da sudoración, ya da temblor. O sea, cuadros orgánicos, digamos, que pueden dar los mismos síntomas, ya, y que pueden a lo mejor semejar un estado de nerviosismo, pero que en realidad hay un problema orgánico. Entonces siempre hay que descartar. Por ejemplo, ahí les puse el más frecuente, que es el hipertiroidismo, que puede dar síntomas similares a un cuadro de nerviosismo. Entonces el nerviosismo en general es un estado de intranquilidad e irritabilidad, pero es reactivo a una situación, a un evento específico, ya como por ejemplo ahí en la imagen sale la persona está dando un discurso, ¿cierto? Ya puede pasar mucho, por ejemplo, cuando tienen que hacer una presentación, cuando tienen que dar un examen oral, ya antes de un OSCE, por ejemplo, que ahí están todos los síntomas del nerviosismo, ¿ya? Pero eso no es algo patológico, sino que es una reacción normal del organismo ante una situación que se vive como que fuera amenazante, ¿ya? En realidad un OSCE sí puede ser bastante amenazante, pero no se puede. Ahora, ¿cuándo ya se transforma en algo patológico? Cuando este nerviosismo ya pasa más allá de esta situación que se ve como amenazante y en realidad no hay una amenaza real, o la amenaza, la supuesta amenaza es vista de manera mucho más gigante de lo que realmente es, ¿ya? Y da muchas más manifestaciones de mucha más intensidad, ahí ya estamos hablando de un síntoma patológico, ya que es la ansiedad, ¿ya? Entonces es una sensación de aflicción, muchas veces la gente no lo puede, indefinible porque a veces no lo pueden explicar, una sensación de aflicción, de inquietud, de temor, de miedo intenso incluso a veces, sin que haya una amenaza aparente o desproporcionada, una reacción desproporcionada a una amenaza real pero pequeña, ¿ya? Entonces ahí es donde ya deja de ser como una reacción normal, sino que pasa a ser un trastorno, un cuadro de ansiedad. Al igual que el nerviosismo también suele acompañarse de estos síntomas somáticos, ya, pero generalmente de una intensidad mucho mayor. Dolor precordial, dolor epigástrico, ya náuseas, puede dar vómitos incluso, taquicardia, aumento de presión, temblores, ya,
contractura muscular, etc. Dan síntomas muy similares, pero la diferencia en el fondo es la intensidad. ¿Ya? Cuando hay un cuadro de ansiedad, no existe entonces a veces el paciente se siente nervioso pero no sabe por qué, o a veces sabe y lo asocia a algo, pero en realidad es algo tan pequeñito que no explica, digamos, racionalmente, no explica que sienta tanta ansiedad o tanto nerviosismo ante un problema tan pequeño. ¿Ya? Es muy similar al miedo, de hecho, es también muchas veces una sensación de miedo, pero no hay un peligro real en este caso, ¿ya? Y es una reacción más que nada anticipatoria, o sea, no es algo, la persona tiene miedo, pero no por algo que le esté pasando ahora, sino por algo que piensa que viene después. O sea, muchas veces dicen, sí, tengo miedo, pero no sé a qué, como que siento que va a venir algo malo, pero no sé qué es. ¿Ya? Entonces, mi miedo no porque le esté pasando algo ahora, sino porque piensan que después que viene, digamos, en el futuro, mañana o cuando sea, y es como una ansiedad entonces anticipatoria, ¿ya? Porque no es algo que esté volviendo en el presente, sino que es el miedo a que algo pase mañana o después, ¿ya? En el futuro. Entonces, en el fondo es una reacción que no se justifica racionalmente con un estímulo externo que lo esté causando, ¿ya? Existen dos tipos, se pueden clasificar la ansiedad, este estado patológico, ¿cierto?, de nerviosismo, se puede clasificar en dos tipos, la ansiedad aguda y la ansiedad crónica. La ansiedad aguda es lo que se conoce más frecuentemente o se manifiesta como las llamadas crisis de pánico, ¿ya? ¿Por qué está mojado ahí? ¿Se le dio vuelta algo? No sé. Puede ser un paraguas. La crisis de pánico es un episodio ya donde se produce una angustia, una sensación de angustia extrema, con una sensación de muerte inminente. La persona siente que se va a morir, aunque no hay una explicación, digamos, no le está pasando nada, no está en peligro ni nada, pero siente como que se va a morir. Pérdida del autocontrol, o sea, no puede controlar lo que le sucede en ese momento, ¿ya? Suele haber una precortalgia opresiva que muchas veces se puede confundir con un cuadro coronario agudo, con un infarto. Muchas veces las personas piensan que está sufriendo un infarto y que se va a morir. Se asocia a apnea también, dificultad respiratoria, taquicardia, temblor, sudoración, ¿ya? Entonces va asociado siempre a síntomas físicos que suelen ser muy desesperantes y sobre todo también a esta sensación, como les digo, de angustia extrema, de sensación de muerte inminente, en que la persona pierde el autocontrol y lo único que siente es que quiere salir arrancando o que siente que se va a morir, ¿ya? Sin que haya, como les digo, una causa real que lo justifique. Suele durar algunos minutos, ¿ya? O incluso en el mayor de los casos algunas horas, pero generalmente las crisis de pánico son breves, ¿ya? No suelen durar más de una hora, pero suelen ser muchas veces lo bastante intensas como para que la persona tenga que consultar en urgencia, digamos, porque generalmente cuando una persona no sabe bien qué es lo que le sucede, ya siente obviamente de que está sufriendo algo grave que está amenazando contra su vida. Después muchas veces ya las personas saben, cuando saben que sufren crisis de pánico, ya lo entienden y lo dicen, incluso cuando la gente le pregunta, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Dicen, no, sí, es una crisis de pánico, y ya aprenden más a controlarla, o saben qué medicamentos tienen que tomar, ¿ya? O a veces van a urgencia, pero ya dicen directamente, sí, vengo por una crisis de pánico. Hay gente que ya lo sabe reconocer, ¿ya? Pero al principio, las primeras veces que les pasa a la gente, van nomás porque no saben lo que les pasa y piensan que se están muriendo. Se produce en estos casos lo que se llama una respiración suspirosa, ¿ya? O síndrome de hiperventilación. Las personas suelen hiperventilar, o sea, como tienen esta sensación de falta de aire, ¿ya? Empiezan a hiperventilar, o sea, hacen una respiración amplia, más profunda y frecuente, con aumento de la frecuencia y de la profundidad, ¿ya? Y esto va a generar una alcalosis respiratoria porque se empieza a eliminar mucho CO2. Empieza a bajar el CO2 en la sangre y se forma una alcalosis respiratoria. Y esta alcalosis respiratoria empieza a producir otros síntomas extraños que a la persona más la asustan todavía,
ya se empiezan a producir mareos, se empiezan a producir parestesias, generalmente en la zona peribucal o en los dedos, ya se les duerme, dice, se me duerme la boca, se me duermen las manos, por ejemplo. Y en casos extremos llegan incluso a producir lo que se llama un espasmo carpopegal, ¿ya? Que ahí les puse una imagen de las manos, las manos se ponen, adoptan como esta posición, ¿ya? Y es lo que sucede acá, esto se produce por una hipocalcemia. Cuando baja mucho el CO2 en sangre y ocurre esta alcalosis respiratoria, bajan los niveles de calcio en la sangre, ¿ya? Y esa hipocalcemia genera un espasmo muscular que se da sobre todo en las extremidades, en las manos, ¿ya? Y eso genera entonces este tipo, bueno, las personas en realidad pueden sentir como que todo el cuerpo se les pone rígido, como que quedan paralizados o tullidos, por así decirlo, ¿ya? Y eso genera, obviamente, aumenta más todavía el temor, el miedo y la angustia, ¿ya? Pero eso se produce exclusivamente por este síndrome de hiperventilación, y es bastante frecuente de ver en las personas, digamos, que llegan a urgencias con una crisis de pánico. Pueden venir entonces con esto de las manos, que no pueden mover las manos, vienen como tiesos, ya, con esta hiperventilación, que se les duerme con adormecimiento, ¿cierto?, en los dedos, en las manos, en la boca, ya. Y les puse ya una imagen que es una técnica muy antigua, que a lo que se recurre de manera muy casera, pero que es efectivamente eficaz para... En la hiperventilación, como les decía, lo que ocurre es que la persona elimina mucha CO2 y eso genera un desbalance hidroelectrolítico, ¿ya? O sea, perdón, un desbalance en el pH. Entonces lo que se les ocurrió a la gente, a los antiguos, digamos, es que respirar la persona dentro de una bolsa, ¿ya? Porque en la bolsa se va acumulando el CO2 y en el fondo la persona va respirando más cantidad, en vez de botar tanto CO2, va inhalando más CO2 y permite entonces así recuperar este estado, digamos, de pH, ¿ya? Entonces por eso se les dice que las personas que tienen estas crisis de pánico, por ejemplo, que empiezan a hiperventilar por crisis de pánico, de angustia, se les hace respirar muchas veces en una bolsa, ya, para que pasen un poco estos síntomas que son de los síntomas relacionados con la hiperventilación, ¿ya? Y como les digo, es efectivamente una técnica que da resultados porque permite elevar los niveles de CO2, que son los que se están perdiendo con la hiperventilación. Cuando hay estas crisis de ansiedad, estas crisis de pánico, que es una ansiedad aguda, siempre, y eso los destaqué, siempre es importante descartar una patología orgánica grave, ¿ya? Porque, como les digo muchas veces, los pacientes ya con el tiempo reconocen su crisis de pánico, ¿ya? Pero estas crisis de pánico pueden simular una enfermedad que realmente está poniendo, a lo mejor puede estar poniendo en riesgo la vida del paciente y que se manifiestan de manera muy similar, ¿ya? Entonces siempre hay que descartar. Por ejemplo, las más frecuentes que se pueden confundir con una crisis de pánico: un infarto agudo del miocardio, un edema pulmonar agudo, una crisis asmática, ¿ya? Un neumotórax espontáneo, un tromboembolismo pulmonar. Cualquiera de estas patologías agudas, ya, que pueden ser graves y que pueden generar la muerte, producen mucha disnea, pueden producir mucho dolor también precordial. En general los síntomas ahí: dolor y disnea, dolor precordial y disnea, ¿ya? Y junto con, por el dolor y por la disnea, el paciente obviamente le produce esta ansiedad y este temor porque efectivamente siente que se va a morir. Es lo que pasa con un infarto. Un infarto te produce disnea, te produce dolor precordial y es obvia un poco obvia la ansiedad, la sensación de ansiedad y de angustia que va a tener una persona porque siente este dolor, siente que le cuesta respirar, la sensación, me imagino yo que debe ser un poco dramática, ¿ya? Y eso hace entonces que presente síntomas como muy similares a una crisis de pánico, ¿ya? Pero en realidad ahí detrás de eso, o sea, lo que está generando los síntomas psíquicos en este caso es el dolor del infarto o del tromboembolismo pulmonar, depende de lo que sea. Ahora, aquí, ¿qué es lo que nos va a decir la diferencia? El resto de la anamnesis y el examen físico, ¿ya? Porque un paciente con cualquiera de estas otras patologías que son graves no va a tener un examen físico normal de partida.
vamos a encontrar alguna alteración en sus signos vitales, ya que va a estar probablemente, por ejemplo, si tiene una crisis asmática o un neumotórax, probablemente va a estar desaturando, ya vamos a encontrar alteraciones probablemente en el examen pulmonar, en el examen cardíaco, ya. Entonces, una crisis de pánico, a lo mucho, claro, te puede dar taquicardia y te puede subir la presión, pero más allá de eso, examen cardíaco, pulmonar, eso va a estar todo normal. Un electrocardiograma también va a estar normal, ¿ya? Entonces, hay que ir haciendo el diagnóstico diferencial en base a los antecedentes del paciente, o sea, preguntar si tiene alguna enfermedad crónica, por ejemplo, que nos pueda sugerir algún elemento de eso, ya cómo empezó este cuadro, si el paciente suele sufrir crisis de pánico, si estaba con algún evento estresante, etcétera, ya, o si tiene algún, como les digo, algún síntoma previo que nos sugiera alguna de estas enfermedades, y enseguida el examen físico, ¿ya? Entonces siempre tenemos que hacer una buena anamnesis. Muchas veces la anamnesis no la va a dar incluso el paciente, sino que a veces el paciente no puede ni hablar, muchas veces necesitamos de un acompañante que nos dé la información, los antecedentes del paciente. Pero hay que tratar de hacer una buena anamnesis entonces y hacer un buen examen físico, que a lo mejor va a ser en urgencia, un examen físico rápido, cardiopulmonar, ya fundamental, pero para poder descartar estas patologías entonces que pueden ser de riesgo vital, ¿ya? Y que pueden simular a veces una crisis de pánico, ¿ya? Una vez que se descarta todo esto, entonces, si el paciente no tiene nada físico, entonces ya se asume que es una crisis de pánico, ¿ya? O cuando ya es algo recurrente, como les digo, y generalmente ya el paciente conoce su crisis de pánico y lo dice de inmediato cuando llega a urgencia. Pero cuando no es así, antes de decir, no, si esta señora viene siempre, tiene esta crisis de pánico, uno siempre tiene que descartar que no haya otra causa, ¿ya? Y también tenemos entonces la ansiedad crónica. Aquí se presentan, en la ansiedad crónica, es un paciente que generalmente, casi diariamente, presenta estos episodios o presenta esta inquietud, irritabilidad, ya que muchas veces se asocia también a cansancio, insomnio, muchas veces son personas que están todo el rato pensando y no pueden quedarse dormidos, ¿ya? Y suelen asociarse entonces a síntomas o a patologías, a síntomas somáticos en el fondo, físicos, ¿ya? Son personas que suelen tener, por ejemplo, cefaleas tensionales, síndromes gastrointestinales como el colon irritable, que es muy frecuente en personas con ansiedad crónica, ¿ya? Cardiovasculares, a veces la crisis hipertensiva, son pacientes que también suelen ponerse nerviosos, se les dispara mucho la presión, ¿ya? Las úlceras, por ejemplo, las gastritis o las úlceras nerviosas que se les llaman, ¿ya? Entonces, suelen sufrir de patologías que son más físicas y generalmente estas personas consultan muchas veces por sus síntomas físicos, ¿ya? Pero desconocen que detrás de esto en el fondo hay un cuadro de ansiedad crónica, ¿ya? Muchas veces sí estas personas se reconocen nerviosas y uno les pregunta, o sea, usted es muy nervioso, y hay gente que dice, sí, mire, yo siempre, toda la vida he sido muy nervioso, ¿ya? Entonces generalmente estas personas que tienen una ansiedad crónica saben que de por sí, que siempre andan nerviosos, que son irritables, que son impacientes, que les gustan las cosas rápido, por ejemplo, que se estresan con facilidad, ¿ya? Y entonces, este día a día de tener este cuadro de ansiedad constante va generando, como les digo, estos síntomas que son más bien físicos, ¿ya? Y que muchas veces consultan por los síntomas físicos y no por el cuadro de ansiedad, porque no saben en el fondo que su patología real es la ansiedad. Lo más frecuente, las cefaleas tensionales, el colon irritable, ¿ya? Eso es muy frecuente en la población en general. Y detrás de eso entonces siempre hay un cuadro de ansiedad crónica, ¿ya? Que muchas veces, como les digo, las personas, los pacientes no lo desconocen o no lo saben. Y más allá de tratar el síntoma, en el fondo, de tratar el dolor de cabeza o de tratar el colon irritable, lo que hay que hacer es tratar el cuadro de ansiedad, ¿ya? Porque si no es como una solución parche, tratar el síntoma nomás, pero no tratamos la enfermedad de base, que en este caso es la ansiedad.
las cefaleas tensionales? Las cefaleas tensionales tienen características puntuales, por ejemplo, son cefaleas que tienden a ser como holocráneas, ¿ya? O también se les llama cintillo, que afectan generalmente la parte occipital y la zona acá de la frontal y occipital, por eso se les llama como el cintillo, ¿ya? Son de carácter opresivo, la gente siente que como que les aprieta, ¿ya? Y hay que diferenciarlas principalmente de las cefaleas tipo migraña, que suelen ser hemicráneas, ya más acá que toman la zona ocular, que es pulsátil en vez de opresiva, ¿ya? Las cefaleas tensionales también suelen ser, generalmente la persona despierta bien, pero a lo largo del día le aparece su cefalea, ¿ya? Entonces tienen esas características, generalmente que es holocránea o en cintillo y que es de carácter opresivo. Y que no se asocia, uno siempre descarta ahí para hacer la diferencia, no se asocia a vómitos, a náuseas, a alteraciones visuales, que sí en cambio los tenemos en las cefaleas migrañosas, ¿ya? Entonces muchas veces un paciente consulta por cefalea, uno tiene que hacer este paralelo entre la cefalea tipo migraña y las cefaleas tensionales, ¿ya? Las cefaleas tensionales están muy relacionadas, si uno empieza a preguntar más por las características de la cefalea, suelen ser personas que están bajo estrés, por ejemplo, que se reconocen nerviosas o que dicen, sí, mire, es que estoy con mucho estudio, estoy con mucho trabajo, entonces siempre, generalmente suelen tener como mucha contractura también en esta parte del cuello, ¿ya? Entonces por ahí uno va haciendo la diferencia. Creo que la ansiedad, ¿cómo la tratamos? ¿Se diría como con psicólogo o...? Depende mucho. Generalmente hay tratamientos farmacológicos para los trastornos de ansiedad, ya, pero también se puede, lo ideal siempre es complementar tratamiento de psicoterapia, que es con un psicólogo, ya, con tratamiento farmacológico, ya. Hay fármacos que son de uso a largo plazo y hay fármacos que son como para usar los SOS, por ejemplo, para la gente que sufre de las crisis de pánico, que para el momento de la crisis tiene su medicamento de salvataje. Pero generalmente es bueno igual en los trastornos de ansiedad complementar con psicoterapia, porque muchas veces ahí las personas tienen que aprender técnicas ya para el manejo de la ansiedad. Más que la depresión incluso que vamos a ver a continuación. Ya la ansiedad en general ¿cómo es la palabra? Se ayuda más de un tratamiento psicológico por el hecho precisamente del aprendizaje, de que la persona pueda aprender técnicas para el control de su ansiedad, ya técnicas de relajación, por ejemplo, de autocontrol. Entonces, muchas veces lo ideal en general es usar el tratamiento combinado de psicoterapia más fármacos. ¿Ya? Bien. Profe, ¿cómo identifico el estrés crónico? ¿Cómo identificas el estrés crónico como de la ansiedad o cómo lo diagnosticas, dices tú? En cuanto a signos y síntomas. El estrés crónico muchas veces presenta síntomas como de tipo, lo primero que mencioné como del tipo de la astenia, ¿ya? Pero ahí uno tiene que preguntar en el fondo al paciente como para saber si realmente está sometido a un estrés crónico, contextos más relacionados con su vida, ¿ya? El tipo de trabajo, literalmente el estrés crónico es por situaciones familiares que son, digamos, muy demandantes, personas, por ejemplo, que tienen que estar al cuidado de un enfermo, es muy típico en los cuidadores, por ejemplo, que, no sé, una persona que cuida a su mamá, que está enferma, que está postrada, eso te da a la larga un estrés crónico, o relacionados con el trabajo, ¿ya? Una persona que tiene mucha sobrecarga de trabajo, que trabaja todo el día, o las personas que trabajan y estudian al mismo tiempo. Entonces ahí generalmente, además de los síntomas que uno generalmente son síntomas de astenia o síntomas de ansiedad, ya combinados, pero ahí generalmente uno tiene que indagar un poquito más en el contexto de vida del paciente para buscar precisamente estos elementos del ambiente que puedan estar generando el estrés, ¿ya? Y ahí tienen que buscar siempre en la familia, si hay alguna sobrecarga familiar en la persona, ¿ya? O si hay alguna sobrecarga de trabajo, que son los dos fundamentales causales en el fondo de estrés crónico. Pero los síntomas son muy similares, o sea, pueden ser síntomas de una astenia combinados a veces con síntomas de ansiedad, ¿ya? Bien. Y lo otro que vamos a ver, entonces vimos la astenia, al principio, que es la falta de energía, ya el nerviosismo, la ansiedad, el nerviosismo que se puede considerar una reacción natural a un evento
estresante puntual, y la ansiedad ya que es una reacción mucho más exagerada, ya, o es una reacción ante un evento que no existe como tal, ¿ya? Y otro cuadro entonces muy frecuente de ver ya dentro de los pacientes que uno ve en forma cotidiana son los síntomas de la depresión. Históricamente, o sea, antiguamente, a la depresión se le llamaba, se le conocía más con el término de melancolía, ¿ya? Antiguamente la depresión en general, al hablar de la melancolía, en el fondo, se pensaba generalmente, se asociaba principalmente a tristeza. O sea, uno decía, ya, la persona tiene depresión, es una persona triste, ¿ya? Pero hoy en día se ha visto de que en el fondo no necesariamente una depresión se manifiesta como tristeza, por eso les puse monito ahí de la tristeza, pero no necesariamente es equivalente a tristeza, ¿ya? En general, el principal síntoma de una depresión es la disminución del estado de ánimo, y eso corresponde en el fondo a lo primero que vimos, que es la astenia, ¿ya? La principal, en el fondo, la astenia es un síntoma, porque la depresión en sí, la depresión es una patología, es una enfermedad. El principal síntoma de esta depresión, de esta enfermedad, es la astenia, que es la falta de ánimo o la disminución del estado de ánimo. Y muchas veces esto puede llegar a transformarse en un ánimo triste, pero no necesariamente. O sea, no necesariamente una persona con depresión va a andar llorando todos los días. No. Es una disminución en el fondo, una falta de estado, una disminución del ánimo o falta de ánimo, ya que puede terminar siendo un ánimo triste, ya, pero no necesariamente. O sea, no es equivalente, depresión no es un equivalente de tristeza, ya, sino que es en estricto rigor una falta de ánimo. La falta de ánimo, recuerden que el concepto es astenia, ya. Entonces el principal síntoma de una depresión es la astenia. Otros síntomas asociados: puede darse obviamente crisis de llanto ya cuando estamos hablando de una tristeza, pero como les digo, no necesariamente es así. Pero si está asociado a un ánimo triste, sí, puede haber llanto obviamente, ¿ya? Sensación de desesperanza, esto es muy importante. Si una persona con depresión siente de que no ve el futuro, digamos, de una manera esperanzadora, sino que muchas veces siente como que nada tiene sentido, ¿ya? La sensación de desesperanza es algo muy importante. Puede haber muchas veces también sentimientos de culpa, y que muchas veces no tienen mucho sentido en el fondo. La persona se culpabiliza mucho, pero no siempre hay motivos para sentirse culpable, ¿ya? Puede haber también lentitud psicomotora, o sea, una persona se siente más lenta, siente que todo lo hace más lento, que le cuesta, siente que le cuesta, por ejemplo, rendir en su trabajo, que le cuesta, si están estudiando, que le cuesta estudiar, que le cuesta concentrarse, ¿ya? Esto es muy importante también, la pérdida de intereses. Esto es muy importante para poder hacer el diagnóstico de las depresiones, ¿ya? Una persona con depresión pierde el interés o el gusto por actividades que normalmente le eran satisfactorias, ¿ya? Por ejemplo, si la persona solía salir los fines de semana con sus amigos, ir a un pub, por ejemplo, o juntarse con los amigos, y después ya no le dan ganas de salir. Y los amigos lo invitan, lo llaman, no, prefiere quedarse acostado, no le dan ganas de salir. O supongamos que le gustaba hacer deporte, que le gustaba salir a andar en bicicleta, y después pierde las ganas y ya no tiene ganas de salir a andar en bicicleta, ¿ya? Pierde los intereses, entonces eso se le llama anedonia, pierde la capacidad de disfrutar actividades que normalmente disfrutaba, ¿ya? Entonces, anedonia, y después viene una H intermedia, H-E-donia, anedonia, ¿ya? La pérdida de la capacidad de disfrutar actividades placenteras, ¿ya? Entonces uno le pregunta precisamente al paciente qué cosas normalmente hacía en su tiempo libre, ¿ya? Y si ha dejado de hacer esas actividades. Una persona que ha dejado las actividades recreativas, ya eso generalmente ya es un signo, es una señal, digamos, casi clara de que hay una depresión, ¿ya? Muchas veces está asociado a la ansiedad. La verdad es que la depresión y la ansiedad van muy de la mano, ¿ya? Hay cuadros de depresión pura y hay cuadros de ansiedad pura, pero yo diría que la mayor parte de los cuadros de trastornos del ánimo que uno ve en el fondo son una mezcla de estas dos patologías, ¿ya? Entonces suele estar muy de la mano de los cuadros de ansiedad.
Doctora, ¿y tiene algún nombre esa asociación de depresión con ansiedad? Habitualmente se le llama trastorno ansioso depresivo o trastorno mixto de ansiedad y depresión. O trastorno ansioso depresivo. ¿Ya? Pero suele ser muy frecuente de ver las dos cosas. Suele estar asociado también a síntomas somáticos, es decir, síntomas físicos, ¿ya? Como el cansancio y la fatigabilidad. O sea, la gente realmente se siente cansada sin que haya, o sea, muchas veces sienten como este cansancio físico, pero en realidad no hay una enfermedad orgánica que lo explique, pero la persona se siente cansada. Puede haber alteraciones del sueño, también es bastante frecuente la alteración del sueño, pero esta puede ser tanto insomnio como hipersomnio, ¿ya? Antiguamente en las depresiones que se llaman depresiones clásicas, lo más frecuente era ver el insomnio, pero después se estableció más recientemente la llamada depresión atípica, que tiene todo lo contrario, tiene hipersomnio, o sea, la persona tiene mucho sueño, ¿ya? Personas que puede ser que no pueda dormir entonces o que duerma mucho, que duerma toda la noche y que después del día pueda estar todo el día durmiendo, ¿ya? Persona que está con mucho sueño, esa es la hipersomnia, ¿ya? Entonces en una depresión puede darse cualquiera de las dos alteraciones del sueño, insomnio o hipersomnia. Lo mismo en el caso del apetito, ¿ya? El apetito puede cambiar en cualquiera de los dos extremos. Puede haber una disminución del apetito con baja de peso, ¿ya? O por el contrario puede haber un aumento del apetito, que está relacionado más con los cuadros de ansiedad. La verdad es que las personas que son más ansiosas, por eso es que se habla de la ansiedad para comer. La gente llama, ando muy ansioso y le llaman ansiedad como a tener más aumento del apetito, ¿ya? Pero sí está relacionado más con la ansiedad, pero en el fondo una depresión, como está muy relacionada, puede perfectamente presentarse con un aumento del apetito, ¿ya? Y a veces la persona en el fondo busca un poco el refugio en la comida, que es lo que, no sé si han visto el programa del doctor Nausara, de los sí, ahí se va, de hecho la gran mayoría de las personas, de los obesos mórbidos que aparecen ahí, estaban detrás de eso con un cuadro depresivo, ¿ya? Y empezaron a engordar, ¿cierto? Porque tenían una depresión y al final lo único que les hacía sentir mejor y que les hhacía subir un poco el ánimo era la comida. Por eso empezaron a comer, ¿ya? Entonces una depresión, y hay otras depresiones que es todo lo contrario, personas con depresiones que se les quita el apetito, no pueden comer y bajan de peso, ¿ya? Así que puede ir para cualquiera de los dos extremos. Otros síntomas que se puede presentar, la cefalea, ¿ya? Que suele ser también una cefalea de tipo tensional, como la que mencioné antes. Puede haber alteraciones del tránsito intestinal, que tiene que ver un poco también con los cuadros de como tipo colon irritable, ¿ya? Dispepsia, que son relacionados un poco con las úlceras nerviosas. Entonces, se pueden, digamos, presentar síntomas somáticos muy similares a los cuadros de ansiedad, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre la hipersomnia y la narcolepsia? La hipersomnia es el exceso de sueño, que en el fondo la persona tiene mucho sueño durante el día, anda todo el día con sueño, pero puede seguir funcionando. La narcolepsia es un estado similar, pero más intenso en el sentido de que la persona ya simplemente se queda dormida en cualquier parte, ¿ya? En la hipersomnia, en el fondo, la persona puede seguir funcionando relativamente normal, aunque anda con sueño, ¿cierto? Pero no se queda dormida. La narcolepsia, como digo, ya que le pasa ya en un cuadro más extremo de esta hipersomnia, que la persona no se da cuenta y se queda dormida parada o en el ascensor, en los lugares, digamos, más extraños, pero no se da cuenta, no es capaz de controlarlo y se queda dormido. Esa es la narcolepsia, y que es mucho más peligrosa, de hecho. Ya. Una palabra que asusta un poco en la gente, en las personas en general, ¿ya? Pero que al médico no puede asustarla, es el suicidio, ¿ya? La ideación suicida es algo que siempre hay que indagar en todo paciente con síntomas depresivos.
uno no tiene como médico, no debe tener temor de preguntar por ideas suicidas, ¿ya? Antes existía la idea errónea de que si uno le preguntaba a un paciente si había tenido ideas suicidas, le daba como la idea como que le daba el incentivo o la idea para poder suicidarse, pero no es así, todo lo contrario. Hay personas que precisamente están quizás esperando que alguien les pregunte para poder contar que tienen estas ideas, que a veces son ideas, digamos, que la persona no quiere tener, que se le vienen a la cabeza y que la persona no quiere tener estas ideas, ¿ya? Entonces, por eso es que siempre hay que considerar, esto es muy importante, siempre todo paciente depresivo debe considerarse como un suicida en potencia, ¿ya? Nunca hay que subestimar a las personas que dicen o que refieren que tienen la intención, por ejemplo, la idea de suicidarse. Muchas veces se les dice así como, no, si quiere llamar la atención nomás, por ejemplo, pero eso se ha visto que es un error. O sea, quizás mucha gente realmente no tiene la intención, solamente lo dice. Pero hoy en día ya se ha establecido de que siempre en el fondo es mejor pecar de alaraje, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y siempre considerar entonces con precaución y con alarma este tipo de ideas, ¿ya? Aunque el paciente en realidad nunca tenga la intención real de hacerlo, pero uno no puede dejar pasar las ideas, ¿ya? Entonces siempre hay que tomarlas como un elemento de alarma, y en esos casos, si uno por ejemplo está en un consultorio, donde sea, viendo un paciente con una depresión que dice que en realidad sí se le ha pasado por la mente, ¿cierto? Y algunos ya tienen incluso como las ideas de cómo lo harían, ¿ya? Entonces eso tiene que gatillar una alarma de partida para tratar de revisar las redes de apoyo que tiene este paciente, si es un paciente que está solo, por ejemplo, o si tiene una red de apoyo, si tiene familiares que pueden estar con él, ya apuntar tratamientos, ojalá que haya algún familiar que se encargue de darle los medicamentos, que esté bajo supervisión, ya. Todo eso principalmente ahí tenemos que echar a andar la búsqueda de redes de apoyo en este tipo de pacientes para asegurarnos de que realmente va a estar protegido ya en caso de que intentase hacer algún intento suicida, ya. O sea, es una alarma no solamente para la indicación de medicamentos, que significa obviamente que toda depresión con idea suicida es una depresión considerada grave, de inmediato, ¿ya? De inmediato le da la calificación de grave. Entonces eso significa que de partida eso hay que derivar a psiquiatras. Las depresiones graves no se manejan en atención primaria, siempre se derivan a psiquiatras, ¿ya? Pero muchas veces ustedes saben que en el consultorio pueden pasar meses para que lo llamen de psiquiatría. En casos extremos, por ejemplo, ya cuando hay intentos, por ejemplo, suicida, esos pacientes se derivan a urgencia y requieren muchas veces hospitalización en servicios de psiquiatría, ¿ya? Pero lo primero que uno hace en general es buscar las redes de apoyo y asegurarnos de que ese paciente en el fondo no esté solo, ¿ya? Y que tenga una protección, ya, de alguien que se encargue de su tratamiento, de sus medicamentos, y que no esté solo. La idea suicida, la ideación suicida de un paciente con depresión se da, generalmente vienen derivados del pesimismo, de los sentimientos de culpa, que muchas veces se culpan por alguna cosa en particular, ¿ya? Y de la desesperanza. Eso es lo que más conlleva en el fondo a las personas en pensar en el suicidio, cuando la sensación de desesperanza en el fondo es que no le ven salida, que piensan que toda su vida se van a sentir así de mal, ¿cierto? Y que no ven otra salida que el suicidio. Entonces ese sentimiento de desesperanza ya es lo que conlleva muchas veces a tener estas ideas ya de que no hay otra salida. Y eso es lo que más hay que tratar en el fondo de convencer a la persona. Claro, uno no lo va a hacer sentir mejor en ese momento, pero sí lo que hay que tratar de convencer a estos pacientes, digamos, es de que la depresión es algo tratable, ¿ya? Que no es que vaya a estar en esa condición toda la vida, sino que es algo que tiene tratamiento. Y les vuelvo a insistir, las redes de apoyo. Ya. Existen dos tipos, para mencionarles brevemente, en general dos tipos de depresión según la causa, ¿ya? Está la depresión reactiva, que son estados
generalmente transitorios y leves, una depresión de carácter leve, ¿ya? Y transitoria, que es secundario siempre a una pérdida o a un problema importante. Por ejemplo, el caso de un duelo, ya si una persona perdió un familiar, un ser querido, o una separación conyugal, ya, o la persona, no sé, pues perdió un trabajo, o cualquier problema importante en la vida del paciente, puede generar un episodio, digamos, transitorio generalmente, ya que es reactivo a lo que le sucedió. Todas las pérdidas en general en la vida producen obviamente un sentimiento de depresión, en que la persona va a estar con tristeza, obviamente con ánimo bajo, probablemente con episodios de llanto, ya puede estar más nervioso, con problemas para dormir, ¿ya? Entonces generalmente aquí siempre existe una causa. La depresión reactiva es secundaria a una causa específica, ¿ya? El DCM, que es el manual de las enfermedades, el manual que explica, digamos, todas las enfermedades de origen mental, lo denomina también como un trastorno adaptativo, ¿ya? Con ánimo depresivo. Trastorno adaptativo en el fondo significa lo mismo que una depresión reactiva, que es secundaria a una causa específica, ¿ya? Y generalmente los síntomas son proporcionales a la magnitud del problema causal. O sea, mientras mayor sea el problema, el impacto que tuvo ese problema, o sea, este problema para el paciente, más van a ser los síntomas, ¿ya? Muchas veces estas depresiones a veces ni siquiera requieren tratamiento farmacológico, a veces solo requieren de tiempo, ¿ya? A veces ayuda a la psicoterapia, o a veces requieren un tratamiento por un tiempo mínimo, nomás, muchas veces para tratar los síntomas, o les deja algo para que pueda dormir, por ejemplo, que es lo que ocurre en los casos de los duelos, ¿ya? Que uno sabe en el fondo que la persona va a tener unos meses en que va a estar con este ánimo bajo, ¿ya? Y que eso va a ir, como lo dice el dicho, el tiempo va curando las heridas, ¿ya? Entonces no siempre necesitan este tipo de depresión, no siempre necesita tratamiento farmacológico. A diferencia de la depresión llamada endógena, que es la depresión que ocurre sin que haya un elemento gatillante, una causa específica. O sea, la persona tiene estos síntomas depresivos, esta falta de ánimo, esta tristeza, ya, pero que generalmente no sabe a qué asociarlo. Uno le pregunta, ¿ha tenido algún problema, ha habido alguna pérdida en su vida recientemente? Y dice, mire, no, la verdad es que no sé por qué estoy así, ¿ya? O a veces lloran incluso y no saben por qué. No hay la persona no reconoce ningún problema en su vida. O sea, puede tener una vida, bueno, nadie tiene una vida perfecta, pero puede tener la vida lo más perfecta posible, y que ahí es donde se genera más sentimiento de culpa incluso, porque la gente culpabiliza mucho, le dice, oye, pero ¿cómo tú estás así si tienes un buen trabajo, tienes tu familia, eres como mal agradecido por la vida, tienes como todo para ser feliz? Pero la persona no puede ser feliz porque hay un problema químico cerebral, ¿ya? Esto se debe entonces más a lo que se le llama factores constitucionales, que son problemas netamente neuroquímicos a nivel cerebral y que no hay otra forma que resolverlo con medicamentos, ¿ya? Ahora, lo que sí, insisto, le genera mucho sentimiento de culpa, porque la misma persona dice, pucha, si tengo todo en la vida para ser feliz, ¿por qué me siento así? ¿Ya? Pero ahí es donde uno tiene que explicar, es una enfermedad como cualquier otra, y independiente de lo que tenga en su vida, que tenga una vida perfecta, este es un problema químico y que hay que tratarlo con medicamentos. En este tipo de depresiones incluso no sirve mucho la psicoterapia tampoco, porque, como les digo, la persona no identifica ningún problema que le genere este estado. Entonces no sirve mucho mandarlo al psicólogo, ¿ya? Sino que aquí lo principal ahí es la indicación farmacológica. Profe, ¿aquí hay como una predisposición genética quizá? Muchas veces existe, no siempre, pero muchas veces existe una predisposición genética. Pueden tener, o sea, las depresiones que son familiares se van transmitiendo, y personas con depresión endógena suelen tener familiares también con depresión, ¿ya? Y del mismo tipo de depresión. Así que sí existe predisposición genética. ¿La depresión reactiva también se trata con medicamentos o no? La depresión reactiva se trata con medicamentos solo cuando lo requiera, ¿ya?
sea, cuando genere síntomas que sean molestos para el paciente, que le impidan desarrollar una vida normal, y ya cuando ya tiene problemas para desempeñarse en su trabajo, para estudiar, tiene problemas para dormir, ¿ya? Ahí entonces es como el manejo sintomático en el fondo, pero se maneja por un tiempo limitado, ya que puede ser unos 3 meses, 6 meses, no más que eso, ¿ya? Y específicamente de acuerdo al síntoma que tenga. Y cuando no lo requiere, ¿cómo se trata? Cuando no lo requiere, se maneja solo, bueno, puede ser uno la psicoterapia o solo la observación. Uno le dice, venga a control y veamos cómo anda, ¿ya? Pues como les digo, son muchas veces secundarios a un problema específico, entonces en el fondo el paciente mismo lo va como digiriendo con el tiempo el problema, ¿ya? Entonces se trata solo cuando es necesario. Pero la depresión endógena se trata siempre, ¿ya? Y muchas veces, incluso este tipo de depresiones, muchas veces puede requerir tratamiento permanente, de por vida. Hay algunas preguntas que se pueden hacer para el diagnóstico, cómo hacer el diagnóstico de los cuadros depresivos, ¿ya? Uno le puede preguntar al paciente, porque muchas veces los pacientes consultan por otra cosa, puede que consulten, no sé, porque tiene dolor al pecho, por ejemplo, ¿ya? Entonces uno le puede preguntar, ¿cómo ha estado su ánimo? ¿Cómo está su estado de ánimo? ¿Ya? ¿En qué nota si dicen, no, mi ánimo ha estado mal? ¿En qué nota que su ánimo ha estado mal? Y ahí puede decir, no, mire, que no siento energía, siento que me canso, ando triste, lloro, ¿ya? Ahí el paciente espontáneamente va a referir los síntomas que tiene, ¿ya? Uno puede preguntar dirigidamente si se ha sentido muy nervioso. Como les digo, el concepto nervioso la gente lo entiende fácilmente, entonces de inmediato van a decir, sí, he estado nervioso, o no, algunos dicen, no, sí, he estado tranquilo, ¿ya? ¿Cómo está durmiendo? Eso es importante, saber si hay alteraciones del sueño. ¿Cómo está su apetito? ¿Ya? Que puede haber disminución del apetito o aumento del apetito. Esto es muy importante si ha dejado de hacer actividades sociales o recreativas, ¿ya? Como les vuelvo a repetir, en la depresión generalmente hay una pérdida de los intereses, ¿ya? Y de la capacidad de disfrutar las actividades que normalmente eran recreativas para el paciente. Entonces los pacientes con depresión suelen dejar de lado, ya no le dan ganas de, no sé, de salir, como les digo, de hacer deporte, ya de hacer las cosas que normalmente disfrutamos. Y lo otro que hay que preguntar, que también es importante y que puede verse afectado por la depresión, es la actividad sexual, ¿ya? También uno puede preguntar si esto ha visto afectada su actividad sexual, cómo está la intimidad, la relación con su pareja, ¿ya? Porque también es algo que se ve alterado entonces en este tipo de cuadros. Mientras uno hace estas preguntas, el paciente va contando, ya uno puede detectar a veces la reacción también del paciente, el lenguaje gestual, ¿ya? Hay pacientes que empiezan a hablar, uno le pregunta cómo ha estado su ánimo y se ponen a llorar. Antes de que te digan una palabra, se ponen a llorar, ¿ya? O puede verse también a lo mejor que el paciente uno puede ver que está como más lento, que le cuesta un poco responder, ¿ya? Porque también puede haber esta lentitud psicomotora. O pueden detectarse las ideas, a veces espontáneamente el paciente puede referir, mire, me dan ganas a veces de, no sé, a veces ya la vida no tiene sentido, me dan ganas de dejar de vivir. Uno puede detectar estas ideas de forma espontánea en el relato. Y por supuesto, cuando uno se encuentra con estos cuadros depresivos, averiguar si hay o no algún factor precipitante para determinar entonces si es una depresión de tipo reactiva o si es una depresión endógena, ¿ya? Porque de eso entonces va a depender también si lo mandamos o no a psicólogo, por ejemplo, ¿ya? O el tipo de tratamiento que indicamos, ¿ya? O hacemos un poco el pronóstico de cómo va a ser ese cuadro depresivo, cómo va a ser el tratamiento de ese cuadro depresivo, ¿ya? La consulta, no sé, nosotros podemos como detectar que puede tener depresión y no sé qué, o en el caso que nos empiece a comentar que realmente ha tenido ideas suicidas, ahí hay algún protocolo a seguir como que sea de emergencia o simplemente le tenemos que decir como no, psiquiatra. Sí, depende ahí qué tan, o sea, si la persona dice, mire, si te cuenta, bueno, casi nunca pasa así, pero si la persona llega contando, así que tiene poco menos que todo el plan elaborado, obviamente uno ahí lo primero sería tratar de contactar a algún familiar, alguna persona, alguien que lo pueda ir a buscar si es que está solo, ¿ya?
Si no, la indicación ahí es derivarlo a urgencias. Si es que el paciente está solo, no está con nadie y está como con un plan listo que dice que sí, que va a llegar a su casa y se va a suicidar, obviamente no lo podemos mandar para la casa. Sí, váyase nomás, no importa. ¿Ya? Si el paciente está solo y no logramos contactar a nadie, hay que derivarlo a urgencias. ¿Ya? Ese es el protocolo. Y si contactamos a alguien, bueno, uno llama al familiar, ¿cierto? Nos aseguramos de que se vaya acompañado y de que lo evalúe un psiquiatra lo antes posible. ¿Ya? Pero siempre hay que evaluar en el fondo qué tan, si es solo una ideación, porque a veces está la idea, pero muchas veces el paciente dice, sí, mire, me han pasado las ideas, pero la verdad es que no, yo no la haría. Muchos pacientes lo dicen así. No, si en realidad son ideas nomás que se me pasan, pero no sé, a veces dicen por mi hijo, no, yo nunca haría eso. Entonces ya ahí uno dice, está la idea, que significa que igual hay que derivarlo a psiquiatra, que hay que ajustar tratamiento, ya, pero el paciente está como consciente en el fondo de que es algo que no lo va a hacer. Pero si uno ve que la idea ya está como muy tangible, entonces o llama a un familiar o lo deriva a urgencia. Ya, y para terminar, voy a mostrar un video. Les voy a mostrar este video que en lo personal me gusta mucho, es muy educativo en general, para que uno se lo puede mostrar a los pacientes, por ejemplo, ya, porque describe muy bien la depresión, los síntomas de la depresión los describe muy bien, de una forma un poco caricaturesca incluso, ya, y lo más importante es que te da el mensaje en el fondo de buscar ayuda, y que mucha gente de hecho no lo hace porque la depresión todavía está muy estigmatizada como enfermedad, ¿ya? Entonces muchas veces la gente no pide ayuda, digamos, porque no lo considera una enfermedad, y por lo que le dicen las otras personas, que le dicen, no, pero si tienes que darte ánimo, tienes que salir tú solo, que cómo no vas a ser capaz de salir adelante, ¿ya? Entonces todavía está muy estigmatizada y no como una enfermedad en sí. Un corazón por Querétaro. Yo tenía un perro negro. Su nombre era Depresión. Cada vez que el perro aparecía, me sentía vacío y la vida parecía detenerse. Sin ninguna razón y en cualquier momento, me sorprendía visitándome. El perro negro me hacía parecer y sentir más viejo de lo que era. Cuando el resto del mundo parecía estar disfrutando de la vida, yo solo podía verla a través del perro negro. De repente, las actividades que normalmente me provocaban placer ya no me interesaban. Le gustaba arruinarme el apetito, masticaba mi memoria y mi habilidad para concentrarme. Si quería hacer algo o ir a algún lado con el perro negro, necesitaba una fuerza sobrehumana. En situaciones sociales, él podía olfatear y darse cuenta de mi confianza y ahuyentarla. Mi mayor temor era que me descubrieran. Me preocupaba que la gente me juzgara. Debido a la vergüenza y al estigma del perro negro, yo estaba constantemente preocupado que me descubrieran, por lo que invertía una gran cantidad de energía en ocultarlo. Mentir para ocultar tus emociones es agotador. El perro negro podía hacerme pensar y decir cosas negativas. Podía transformarme en una persona irritable y hacer difícil para los demás el estar cerca de mí. Podía llevarse mi amor y enterrar mi intimidad. Por sobre todas las cosas, él amaba despertarme con pensamientos sumamente repetitivos y negativos. También le gustaba recordarme cuán agotado estaría al día siguiente. Tener un perro negro en tu vida no se trata de sentirte un poco abatido o triste, sino de sentirte totalmente desprovisto o vacío de sentimientos. A medida que fui creciendo, el perro negro se hizo más grande y comenzó a estar alrededor mío todo el tiempo. Intentaba ahuyentarlo con cualquier cosa que yo pensaba que lo haría irse corriendo, pero con mucha frecuencia, él me caía encima y salía airoso. De caer se me hizo más fácil que levantarme de nuevo.
Así es que me hice bastante bueno en automedicarme, lo que en realidad nunca me ayudó. Al final me sentía totalmente aislado de todo y de todos. El perro negro había por fin logrado secuestrar mi vida. Cuando se pierde toda la alegría en la vida, uno comienza a preguntarse qué sentido tiene. Afortunadamente, ese fue el momento en que busqué ayuda profesional. Ese fue el primer paso hacia la recuperación y un importante punto de inflexión en mi vida. Aprendí que no importa quién seas, el perro negro afecta a millones y millones de personas. Es una cuestión que le puede tocar a cualquiera. También aprendí que no existe una bala de plata o una píldora mágica. La medicación puede ayudar a algunos, mientras que otros pueden necesitar un enfoque completamente diferente. También aprendí que el ser emocionalmente genuino y auténtico con los que están cerca de ti puede ser un poderoso elemento de cambio. Lo más importante es que aprendí a no tener miedo del perro negro y hasta le enseñé algunos trucos nuevos por mi cuenta. Cuando más cansado y estresado estás, más alto ladra, por lo que es importante aprender a calmar y relajar tu mente. Está probado clínicamente que el ejercicio regular puede ser tan efectivo para tratar la depresión leve como los antidepresivos. Entonces, sal a pasear o a correr y deja atrás a la bestia. Lleva un diario sobre tus estados de ánimo. El anotar tus pensamientos en un papel puede ser catártico y a menudo ayuda a ver con más claridad. También mantén un registro de las cosas por las que debes estar agradecido. Lo más importante para recordar es que no importa cuán seria se ponga la situación. Si tomas los pasos adecuados y hablas con la gente adecuada, los días del perro negro pasarán. No voy a decir que estoy agradecido al perro negro, pero él ha sido un maestro increíble. Me obligó a reconsiderar y simplificar mi vida. Aprendí que más que huir de los problemas, es mejor abrazarlos. El perro negro va a ser siempre parte de mi vida, pero ya no volverá a ser la bestia que era. Tenemos un acuerdo. A través del conocimiento, la paciencia, la disciplina y el humor, aprendí que se puede curar al peor perro negro. Si estás en dificultad, nunca tengas miedo de pedir ayuda. No hay absolutamente nada de qué avergonzarse. La única vergüenza es perderse en la vida. Si tienes depresión, pide ayuda, acéptala. Organización Mundial de la Salud. Un corazón por Querétaro, ni un suicidio más. Un corazón por querer. Hay, ojo, como dato, un poco, un dato no muy importante, se dice también que las tasas más altas de suicidio entre los estudiantes son los estudiantes de medicina. Pongan atención